Bueno, paraditos hemos estado preparando el nuevo espectáculo, que lo estrenamos hoy mismo. Hemos estado un poco de vacaciones, pero llevamos como unos 10 días entrenando 7 horas diarias estamos creando este espectáculo, estábamos creando que se llama In Art We Trust. Y veníamos de un espectáculo que se llamaba Todo Locura, que lo hicimos a raíz del confinamiento. Creamos un espectáculo por la situación, con menos plantilla, pero con mucho humor, para que la gente, pues, después de toda la pandemia y tal, pues tenía ganas de divertirse y tal, y vino al circo y se lo pasó muy bien. Entonces hicimos ese espectáculo y ahora es completamente otra cosa. Un espectáculo que dura 2 horas, con artistas internacionales que han podido venir. Bueno, hay mucho riesgo, más riesgo que nunca, diría yo. O sea, la gente va a ver cosas que va a pasar un poco de miedo, pero bueno, de eso se trata el circo, del más difícil todavía, del directo, de que siempre puede pasar algo, pero bueno, son profesionales y todo está bien, y sobre todo hay mucha coreografía, mucho baile y también mucho humor, con los de siempre, con Pietro, Bigotis, Rodrigo, que es el mago, y Dimitri, que es el presentador. Las ojeras que veis, que están tapadas por el maquillaje, son muy intensas porque es difícil reunir a toda la plantilla mucho tiempo antes, porque bueno, cada uno está en su país o trabajando, y son 10 días que decimos, estos 10 días hay que hacer un esfuerzo y hay que solo estar para esto. Entonces nos despertamos como a las 7, 8 de la mañana, hasta la 1, comemos rápido y a las 3 volvemos a empezar hasta que dé el cuerpo, hasta que diga la coreógrafa, que tenemos una coreógrafa muy exigente, muy increíble, pero muy exigente, y que ella nos guía y nos dice qué hacer, y llevamos 10 días así, o sea, sin parar. Somos unos 50 en total, con los que montan el circo, los de publicidad, los artistas, bueno, es que es la taquilla, el batería, es que somos muchos. Parece que solo es el espectáculo, pero detrás del espectáculo hay mucho más trabajo que lo que hacemos ahí, así que, y también tenemos caravanas muy antiguas que siempre estamos en reconstrucción, estamos restaurándolas, y eso hay chicos que es específicos para hacer esos trabajos de madera, mecánicos. Tenemos más de 40 camiones y caravanas, entonces necesitamos mucho mecánico, mucha cosa también. Hay de todo, hay colombianos, hay ecuatorianos, hay franceses, ingleses, portugueses, argentinos, bueno, polacos. Bueno, es que siempre hay una mezcla de culturas y de todo, que por eso la gente de circo nos adaptamos tan rápido, porque siempre estamos conviviendo con todo el mundo y de toda la vida, así que sí. Mira, mi padre no era de circo y bueno, vino aquí y se quedó, pero hay gente que llega al circo y dice, es que todo muy bonito, toda la purpurina, los trajes, pero detrás de eso hay mucho más trabajo. Entonces la gente solo ve lo bonito, y luego cuando te toca desmontar o te toca los viajes largos, o bueno, es que es un trabajo que no desconectas, porque estamos 24/7 en el circo, no desconectamos de nuestro trabajo. La gente cuando va a trabajar a la oficina sale y se va y ya está, pero nosotros nos quedamos aquí dentro, así que es intenso, pero nosotros porque nos gusta, pero hay gente que no aguanta.